Desde finales de la década de los 50, inició una industria que al día de hoy genera incluso más ganancias que el Producto Interno de algunos países pequeños de Europa. Nos referimos a la industria del videojuego. Conexión laboral. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conexión Laboral. No cabe duda que las cosas han cambiado. De haber iniciado con unos cuantos vectores que asemejaban un primitivo juego de tenis, hoy en día la industria gamer ha rebasado las expectativas tanto comerciales como técnicas. Por supuesto, los más beneficiados siempre serán los usuarios finales, quienes cada vez disfrutan de experiencias más cercanas a la realidad. Actualmente, los videojuegos conforman una industria global de más de 120 mil millones de dólares. Este dato no es de extrañar, ya que los videojuegos se han instalado en nuestras vidas y abarcan un sinfín de plataformas y géneros. El mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer y desarrollarse. Su único límite ha sido la creatividad de los desarrolladores y la evolución tecnológica. Sus inicios fueron curiosos, ya que en 1952 se creó el primer videojuego de la historia en la Universidad de Cambridge. Asimismo, 6 años después se creó el juego Tenis para Dos, un simulador de tenis de mesa para los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. En 1962 lanzan Space War, un videojuego de combate espacial que se podía jugar en múltiples plataformas. 5 años después, la firma Sanders Associates inventa la caja marrón, el primer prototipo de consola de videojuegos en el mundo. En 1972, la empresa Magnavox adquiere los derechos y lanza al mercado la Odyssey, siendo esta la primera consola doméstica de videojuegos. En 1975, Atari lanzó una versión doméstica de Pong y 2 años después lanza el Atari 2600, una consola de cartuchos y de juegos intercambiables, entre ellos los famosos Space Invaders y Pac-Man. Fue hasta 1985 cuando un nuevo boom de los videojuegos fue liderado por Nintendo. Esta empresa japonesa de naipes creó su propia consola de 8 bits, la NES, la cual contaba con una gran variedad de videojuegos como el Super Mario Bros., La Leyenda de Zelda, Mega Man, Castlevania y Metroid. En 1989, Sega lanzó la consola Genesis de 16 bits como sucesora del Sega Master System de 1986, que no logró competir adecuadamente contra el NES. Con su superioridad tecnológica, un efectivo marketing y el lanzamiento de Sonic the Hedgehog, la Sega Genesis logró avances frente a su rival. Ese mismo año, Nintendo lanzó el Super Nintendo de 16 bits, dando así comienzo a la primera guerra de consolas. Más tarde, los avances tecnológicos marcaron el comienzo de la era tridimensional de los videojuegos. En 1995, Sega lanzó su Sega Saturn, la primera consola de 32 bits con juegos en CD. Sin embargo, Sony entró a la guerra de consolas con su PlayStation. Al año siguiente, Nintendo lanzó su sistema de 64 bits, conocido como Nintendo 64. Sega y Nintendo no pudieron competir con la fuerte irrupción de Sony. El hecho de que tuviera un gran número de títulos exclusivos también le dio ciertas ventajas. Así, Sony dominaría el mercado de los videojuegos hasta el año 2000, con el lanzamiento de su PlayStation 2. Un año después, Microsoft también entró al juego con su Xbox, así como Nintendo con su GameCube y Sega con su Dreamcast, consola que, por cierto, llevó a la quiebra de la compañía en 2005 y 2006. La Xbox 360 de Microsoft, el PlayStation 3 de Sony y el Wii de Nintendo iniciaron la era de los videojuegos de alta definición, implementando además instrumentos y controles remotos sensibles al movimiento que les dan mayor interactividad. La octava generación de videojuegos dio comienzo con el lanzamiento del Wii U de Nintendo, el PlayStation 4 y el Xbox One. Finalmente, la novena y última generación de videojuegos vio su inicio con el lanzamiento del PlayStation 5 y la Xbox Series X, los cuales poseen potentes procesadores que logran un mayor realismo y una inteligencia artificial más avanzada en los videojuegos. Ya desde el lanzamiento de las consolas con gráficos tridimensionales, la industria del videojuego establecería nuevos estándares en sus títulos. Ahora los desarrolladores ya no elaborarán juegos lineales, sino construirán historias más complejas.
Los videojuegos poseen tramas más elaboradas, como si de una película se tratara, o forman parte de secuelas interconectadas que contienen historias y personajes entrañables. Todo esto con el objetivo de que el jugador se sumerja en una experiencia única que los involucre a mayor nivel intelectual y sensorial. Pues bien, no todo en el mundo del gaming es solo juego y diversión. Tras bambalinas se encuentra todo un ejército de ingenieros, técnicos, diseñadores, programadores, escritores y hasta cineastas que están especializados en el desarrollo de juegos cada vez más complejos y se esfuerzan en cada entrega para plantearte un nuevo reto. El mundo de los videojuegos es una industria que ha crecido exponencialmente desde hace ya varios años. Desde sus comienzos, siempre se ha tratado de innovar en gráficos, música, jugabilidad y estilo, para llevar a los jugadores a otros mundos, experimentar qué es ser un deportista profesional o librar las batallas más épicas jamás contadas. Al principio, esto tenía un problema. No era suficiente con imaginar la línea argumental y el tener planeada una línea gráfica colorida. La imposibilidad de la computación de la época limitaba a los creadores a solo poder expresar su historia con unas cuantas líneas y colores, dejando que la imaginación de los jugadores hiciera el resto del trabajo. Además, no solo era cosa de diseño, también la poca movilidad de los controles limitaba un tanto la experiencia y las opciones que podrían realizar los usuarios durante la aventura. Esto no estuvo del todo mal, ya que forzó a los creadores a generar con esos pocos recursos historias y modos de juego tan grandes y épicos que siguen vigentes hasta nuestros días. Los recursos actuales ya no limitan al desarrollador. Diversos motores gráficos, así como todo un ejército de departamentos, forman parte del equipo necesario para la creación de videojuegos complejos. Desde el comienzo, siempre se ha intentado llevar esta experiencia interactiva a algo muy similar a lo que el cine puede ofrecernos en cuestión narrativa, pero teniendo las ventajas de poder tomar decisiones durante el transcurso de la historia. Varios juegos como Metal Gear, Alan Wake y el mismísimo Uncharted, sin mencionar a aventuras tan desgarradoras como The Last of Us, nos han permitido adentrarnos tan profundamente en sus historias que por poco pasamos desapercibidos, que estamos atados a un control y que lo que ellos sufren es totalmente asimilado por nosotros. Y es que el desarrollo de un videojuego ya no es realizado solo por una persona o un pequeño equipo de desarrolladores con mucho entusiasmo. Hoy día se trata de todo un ejército de programadores, así como todo un equipo de investigación y desarrollo para llevar a término una experiencia más completa y totalmente inmersiva para el usuario. Todo comienza con un escritor, mismo que tiene que llevar a cabo toda una serie de revisiones si es que se trata de la continuación de un título ya conocido o si es una historia totalmente nueva, seguido de ingenieros de dinámica quienes le dan coherencia a la forma en la que será jugado y controlado el título. Diseñadores de producción, animadores, desarrolladores de escenarios, actores para la movilidad y el doblaje, iluminadores, directores de fotografía para dar un aspecto más realista a cada ambiente, diseñadores sonoros, musicalizadores y orquestadores. En fin, todo un ejército de artistas se dan cita para poder realizar experiencias cada vez más cercanas a la realidad a través de historias interactivas que cada vez más son parte de nosotros. Acompáñanos a este reportaje que nos llena de orgullo, ya que esta vez platicamos con unos chicos que integran la nueva generación de creadores y programadores de videojuegos y aplicaciones del mañana. Yo me llamo Juan Jesús González. Pues mira, la carrera es muy amplia en cuanto a los temas que abarca. Principalmente abarca dos, lo que viene siendo la programación y el diseño de videojuegos, y la animación, ya en un ámbito más como de cine. Pero principalmente esos dos son como los dos ámbitos que esta carrera abarca. Yo desde muy pequeño he estado en contacto con los videojuegos, han sido gran parte de mi vida desde muy temprana edad. Entonces, una vez que llegué a la preparatoria y tenía que tomar la decisión de dedicarme un tiempo largo a estudiar y perfeccionar algo, pues los videojuegos siempre fueron como una opción que tenía ahí. Una vez investigando universidades y programas de estudio, encontré el de la UAP. Me pareció correcto debido a la gran variedad de materias y de temas que se pueden estudiar ahí.
Entonces, ahí fue donde tomé mi decisión de estudiar la carrera de artes digitales en la UAP. Sí, claro, en un sentido laboral es muy amplio. La carrera de videojuegos no solo tiene que ver con programar y con diseñar. Hay muchas áreas en las que te puedes dedicar, desde las áreas artísticas como desarrollo visual, desarrollo de arte conceptual, desarrollo de storyboard, etcétera, 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 así como áreas de diseño en 3D, de modelado en 3D, de escultura en 3D, animación en 3D. También otra área muy importante es la programación de sistemas, programación de mecánicas. Cada una de estas áreas que compone el desarrollo de videojuegos tiene muchos subtemas en los cuales te puedes especializar. Los videojuegos, muchas veces por el nombre nos vamos porque solo son juegos de video, pero muchas veces tienen aplicaciones fuera del entretenimiento. El área médica es una de las áreas en las que uno se puede desarrollar. El área educativa es otra área muy fuerte, videojuegos para la educación. También área interactiva para desarrollar proyectos interactivos para distintas empresas, ya sea, pueden ser en museos, pueden ser variedad de compañías. El área de realidad virtual, que es un área que recientemente está surgiendo mucho. Yo estoy especializándome en la parte de diseño de videojuegos. Pues principalmente ahorita estoy tratando de empaparme un poco de todos los géneros que existen. El diseñador de juegos es el que diseña la base como tal jugable del producto, es decir, el que planea todas las dinámicas, todos los comportamientos, los sistemas, las variables. Eso es a lo que se dedica un diseñador. Por lo tanto, un diseñador generalmente tiene que estar como muy empapado de todo lo que está ocurriendo en el mundo de videojuegos, y pues experimentar un poco de todo. Entonces, oportunidades hay. Una vez que sales de la carrera, pues es solamente tratar de decidirte por qué lado vas a ir, más o menos. Por el momento estoy trabajando en 2 proyectos, 2 juegos que espero ya salgan a finales de este año. Y otro proyecto con compañeros de la carrera que son con los que estamos haciendo un estudio. Los juegos que estoy desarrollando están siendo desarrollados por el momento en Unity. Pues sí, yo lo comparo mucho, y muchas personas también lo hacen, con la historia del cine. Hace 80, 90 años, cuando el cine estaba surgiendo, pues para las personas no lo veían como un medio artístico, no lo veían como un medio de reproducir imágenes que puede que no tuvieran un sentido. ¿No? Ajá, exactamente. Pero conforme va evolucionando el medio, pues más personas tienen acceso a este tipo de tecnologías, y más personas tienen acceso a este tipo de expresiones, y pues esto provoca que la narrativa, que todo lo que genera este medio evolucione en cierto punto, hasta que puedas generar narrativas que afectan emocionalmente a la gente, y que pueden incluso llegar a cambiarles la vida. Pues lo único que me quedaría agregar es que si les gustan los videojuegos, si les parece algo que despierta su curiosidad, que estudien, que investiguen. No es necesario ir a la escuela para dedicarse a esto. Internet hoy en día es una herramienta genial para aprender, y pues todo lo que se necesita para entrar a esta industria pueden encontrarlo ahí.